Bueno, en este video les voy a hablar acerca del libro El Club de la Miseria. Este está compuesto de 5 partes. La primera es la definición del problema, la segunda parte son las trampas, la tercera parte se llama un paréntesis, la globalización al rescate, la cuarta parte los instrumentos y por último la lucha de los 1.000 millones más pobres. Y en este espacio voy a explicar o abarcar la primera parte y la segunda parte. Antes quiero decir que este libro me llamó mucho la atención por la forma en la que el autor narra y nos cuenta sus vivencias, la forma en la que explica cada detalle que hace entender el contexto del escrito y aparte de que es un tema interesante de saber o conocer más a fondo. Y bueno, entrando ya más en contexto con el libro, la primera parte es la definición del problema, que es como la introducción, por decirlo así, de lo que va a tratar el libro, el pensamiento y los pasos que daba el autor para llegar a cada determinación que tomaba. Bueno, el libro se basa en hablar sobre lo que él llamó el Club de la Miseria, que está conformado por África, Asia Central y América, que son unos 1.000 millones de habitantes. La pregunta era ¿por qué estos países se estancaron? ¿Por qué no han podido surgir como otros que en su momento, que eran incluso más pobres, como por ejemplo China, India y otros países? En la preocupación como tal de abordar este tema es porque con el pasar del tiempo estos países, si no tienen un avance, la brecha, como lo llamó el autor, que se va a tener en el Club de la Miseria y los demás países va a ser abismal. O sea, van a empezar a separarse, perder contacto de cierta forma y las relaciones van a ser un poco más difíciles por lo mismo de las diferencias económicas. El autor nos plantea que los problemas de estancamiento que se tienen en estos países no se pueden manejar con ayudas económicas y apoyos de los demás países porque la forma en que se vea un cambio real en este grupo de marginados es que ellos mismos se interioricen del cambio, que vean lo mucho que los afecta esta separación y tomen decisiones en pro del avance. El autor, con base a los análisis que hace, llega a una conclusión que radica sobre cuáles son las trampas para que un país se estanque. Seguidamente paso a la segunda parte que son las trampas. En esta nos explica acerca de cuáles son las acciones o patrones que pueden llevar a un país a la pobreza o que su intento de desarrollo sea un fracaso. Esa segunda parte está dividida en 4 trampas. La primera trampa es el conflicto, la cual se ve reflejada de 2 formas, que son las guerras civiles y los golpes de Estado. Esto muchas veces lo que hace es atrapar a los países en esta manera de sobrellevar las cosas, que si por ejemplo no les gustó algún cambio político, hacen paros de una forma muy conflictiva, lo cual deja en más pobreza al país. Con respecto a esos golpes de Estado, el autor propone que se puede utilizar de una mejor manera, aprovechando la fuerza de estos movimientos y de cómo desestabilizan al Estado como tal para fomentar un cambio positivo. Y con el tema de las armas, el autor piensa en que el manejo ilimitado que se tiene en el Club de la Miseria afecta mucho al control sobre estos enfrentamientos. Para esos países puede que aún no satisfagan sus necesidades básicas, pero para ellos es más importante adquirir cada vez más armas porque con eso tienen como una seguridad de que no van a estar tan débiles por si llegan a estar en un combate. Una de las conclusiones a las que llega el autor es que estos países costean la compra de los armamentos con ayudas internacionales. La segunda trampa son los recursos naturales. Esta trampa es más como el mal manejo y la administración que le dan a los recursos, que dejan las exportaciones de los productos naturales bajo el sistema político y esto se presta para la corrupción y para que los fondos públicos lleguen a diferentes rumbos menos a los indicados. La tercera trampa es los países sin salida del mar y con malos vecinos. El autor así lo llamó porque es fundamental que los países tengan salida del mar, que por ejemplo en esos 1.000 millones de habitantes son 380 los que no tienen salida al mar y casi todos son de África. Y es en estos casos cuando se necesitan unos buenos vecinos para poder salir a otros mercados y de paso poder vender sus productos. Pero hay un obstáculo en esto y es que si no se piensa en producir y salir a otros mercados, la diferencia económica va a ser muchísimo más grande y esto va a ir impidiendo el paso fronterizo con los demás vecinos. Por último, tenemos la cuarta trampa, que es el mal gobierno.
La política está inherente en casi todas las trampas y precisamente lo que se requiere para evitar estados fallidos es personas preparadas, valientes, que sepan cómo manejar las situaciones no solo económicas, sino también personas que piensen estratégicamente para la distribución de recursos y demás temas. Collins asegura que los cambios se ven más en países que acaban de salir de alguna guerra civil porque se comprometen a hacer cambios frente al comercio. Los resultados pueden variar. Según Collins, se puede salir definitivamente de las trampas, volver al punto inicial o estancarse y permanecer en el limbo. Y bueno, llegaba al fin de esta segunda parte y muchas gracias por su atención.